Victoria del Real Madrid en el territorio Bellingham en un partido muy plano. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues sí, victoria del Real Madrid en el territorio Bellingham, en ese momento donde Jude Bellingham está siendo decisivo para el Real Madrid, pero al margen de alegrarnos por la victoria, porque Bellingham haya marcado gol y porque el Bernabéu se ha vuelto loco en ese momento, pues, y porque hay que empezar la Champions ganando, en casa más si cabe, pues el partido ha sido realmente plano del Real Madrid. Con todo y con ello, a nivel de méritos, es decir, de ocasiones generadas, de tiros a portería, el Madrid ha merecido claramente ganar a un equipo que ha venido, con todo el respeto, en la mayoría de las situaciones a encerrarse atrás, con un bloque muy compacto, sólido, tal y como decía en rueda de prensa en la previa Carlo Ancelotti. Y a partir de ahí, si tenía alguna, poderla cazar, desde sobre todo algún fallo a la hora de bascular y tener posesión el Real Madrid, ahí el Unión Berlín aprovechar, ¿no? Han tenido creo que una ocasión en el minuto 5 o así, todo lo demás ha sido ofensivamente del Real Madrid. Pero la realidad es que entre todas las ocasiones que hemos tenido, esto tenía que haber sido un 4-0. Con todo lo que has generado, porque al final has estado tanto en campo ajeno, en el campo del Unión Berlín, que es que has tenido muchas situaciones. Aunque haya habido momentos muy planos, horizontales, de pérdidas absurdas. Muy mal girado el juego por parte de los Tchouaméni, Camavinga. Modric tampoco, más allá de destellos de enorme talento, tampoco ha sido capaz de él erigirse junto a Bellingham, ese jugador para triangular juego entre líneas. Hemos perdido situaciones y luego la gente de arriba está claro que no hemos tenido la mayor de la chispa, ni Bellingham, ni Rodrigo, ni siquiera Joselu, que venía en racha. Y hay que decir que aquí apoyamos a Joselu Mato, pero Joselu es lo que es y hoy ha fallado muchísimas ocasiones. Es decir, el rango de ocasiones falladas de Joselu no es ni medio normal en el día de hoy. Creo que ha tirado 11 veces y de todas esas, una tiene que ir a la cazuela. Un delantero Real Madrid, de enjundia Real Madrid, tenía que haber marcado una. Pero bueno, Joselu lo da todo, eso no se puede dudar. Él da el máximo y ahí está, pero es verdad que hoy ha estado muy fallón. Y Rodrigo, que está con la flechita abajo, pues ahora mismo sin Vinicius, pues a la hora del desequilibrio Rodrigo acapara mucho, pero genera, digamos, menos de lo que debería. Y luego de cara a portería otro que está muy mal. El Madrid es que hay que decir que, claro, está limitado a nivel goleador. Va a ser un equipo que marque goles porque hay calidad, porque hay talento, pero no hay una supremacía goleadora que digas, es que si no es este es otro, o sea, que haya jugadores de sobra para marcar goles. Ahora mismo uno no percibe que sea eso, ¿no? Entonces, claro, el Real Madrid le cuesta producir en situaciones de área para concretar. Y ha sido un juego, sobre todo en la primera parte, a la hora de distribuir, donde la basculación defensiva y el sistema táctico defensivo del conjunto germano detectaba muy fácil los pases a la hora de mover, de girar, de buscar el juego muy importante en diamante entre líneas. Y luego los laterales, ni Álava ni Lucas han estado especialmente brillantes. Han tirado algún centro, Lucas sobre todo, un par de ellos buenos, pero claro, el nivel de laterales del Real Madrid tampoco es que sea excepcional. No quiero echarles la culpa, pero tampoco es que en este sistema estos laterales sean prodigiosos. Y luego, pues en la segunda parte, es verdad que el equipo se ha activado un poquito más. Ancelotti, yo no entiendo por qué no ha sacado a Brahim desde el minuto 55-60, cuando el partido te pedía a gritos un jugador inteligente entre líneas, que detectara espacios vacíos que otros no son capaces de tirar, paredes que tira Brahim con ambas piernas que otros no son capaces de leer, para poder producir más juego a los Rodrigo, Joselu y compañía. Creo que sobraba quizás alguien del centro del campo para meter a Brahim, porque el Unión Berlín no estaba siendo una amenaza en ataque. Y realmente con lo que tenías en el medio para controlar, quitando un medio, ibas a controlar aún bien el partido, como se ha demostrado luego cuando ha metido a Brahim en el terreno de juego por Luka Modric, ¿no? Y con todos los cambios, pues creo que Kroos y Valverde, a la hora de poder colocar y mover el equipo, lo han hecho de manera más fructífera en este caso que los franceses. Creo que Valverde ha sido elemental para acelerar el juego en 3/4. Sabíamos que en esos minutos, tal y como iba el partido, desde el canal, los miembros que hemos estado con ellos en el directo, les hemos dicho, Valverde, Brahim eran cambios obligatorios. Kroos ha ayudado desde el perfil del pivote, sin tener trabajo defensivo,
Kroos en el Bernabéu ahí se puede sentir a gusto, ha intentado modular el juego y ha habido situaciones que se han podido generar. Ante un auténtico autobús en la segunda parte, pues ha llegado el gol en el territorio Bellingham. Este tío que sin hacer un buen partido Bellingham, hay que decirlo, Bellingham no ha estado prodigioso, sí que ha estado decisivo con ese gol, en ese territorio Bellingham, olfatea todas las situaciones, rechaces, es un jugador que tiene ahora mismo un imán en esas situaciones de juego y está generando ese plus. A falta de un juego continuo, dinámico, pues está apareciendo la figura pragmática de Jude Bellingham con su martillo goleador para dar situaciones de juego. Pero este Real Madrid a mí no me ha convencido, más allá de que haya sido superior a este Unión Berlín y haya generado ocasiones para ganar. Creo que nos ha faltado mucha lectura, dinamismo, aceleración, velocidad, amplitud, muchos factores clave para tú sostener el partido de manera más clara y podértelo llevar de una manera más cómoda, más sencilla. Sufrimiento. La victoria, era fundamental ganar el primer partido en la Champions, empezar con triunfo, las sensaciones las dejaremos a mejorar para el próximo partido y sobre todo pensando que anímicamente necesitas estar bien y que la gente ha terminado con esa sonrisa ya de cara al derbi ante el Atlético de Madrid. Era muy importante ganar por muchas cosas, entre otras, como digo, para llegar con ese ánimo ante el Atlético de Madrid. Eso sí, reitero y repito, no nos podemos quedar solo con eso, somos el Real Madrid, hay que ver más cosas y el equipo le falta chispa, le falta clarividencia ofensiva creativa en muchísimas circunstancias del juego. Y así, ante equipos con un entramado más bien defensivo como ha sido el Unión Berlín, pues te cuesta mucho a la hora de darle regularidad y constancia al juego propio. En fin, me gustaría que dejéis vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué os parece que Brahim haya salido tan tarde, cuando precisamente en ataque no te sobra gente y tienes que dar frescura? ¿Qué os ha parecido la entrada clave de Toni Kroos y sobre todo de Federico Valverde? ¿Qué os ha parecido el partido de Tchouaméni y Camavinga hoy en el centro del campo? Bueno, un poquito cosas que hay que comentar y sobre todo, y lo más importante, aparte del territorio minutaje Bellingham, que es clarísimo, este tío tiene un ADN en ese aspecto. ¿Qué os ha parecido el partido de Joselu? De Joselu, creo que hay que hablar de él. Cuando juegas con esta camiseta hay que exigirte, y aunque el rol no te corresponda de 9 titular del Real Madrid, eres el único 9 titular que hay en el Real Madrid, y cuando lo haces bien y eres decisivo, se dice, pero cuando has fallado mucho, como has fallado hoy, creo que hay que criticar a Joselu. Ahora bien, ni antes era tan bueno probablemente como algunos querían vender, ni ahora sea tan malo como algunos haters también de manera radical nos quieren vender. Joselu está en un punto intermedio. ¿Es un jugador útil para el Real Madrid? Sí, pero hay en ciertos momentos donde el partido le puede costar y hoy claramente es uno de esos días donde le ha costado, no solo a él, porque Rodrigo está muy fallón, falla más que una escopeta de feria, pero Joselu es el del gol, el 9. Joselu Mato. Dejadme vuestra opinión, vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!